Nuestro Señor Jesucristo dijo claramente que aquel que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Aquel que me negare, sin embargo, yo lo negaré delante de mi Padre. Del mismo modo también, el apóstol Pablo, hablando sobre la salvación, él dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, citando el Antiguo Testamento. Y en ese contexto también, el apóstol Pablo dice, porque todo aquel que confesare con su boca que Jesús es el Señor, creyendo en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La idea de que de la abundancia del corazón habla la boca, como muy bien enseñó nuestro Señor Jesucristo, está presente en toda la Biblia, desde el inicio hasta el final. Es por eso que hay un salmo que dice, creí, por lo cual hablé. Un salmo que luego entonces el apóstol Pablo cita en la segunda carta a los Corintios. Una confesión de fe es una forma de obedecer, es obediencia a la palabra de Dios. Cuando alguien dice así, que en realidad yo no creo en confesiones de fe, no son importantes, yo solo creo en la Biblia, bueno, esa persona está siendo antibíblica. Porque no existe nada más bíblico que confesar nuestra fe y hacerlo de forma explícita. Ya en el tiempo del apóstol Pablo, ya en el tiempo de la iglesia primitiva, se exigía de todo aquel adulto que convertido venía al bautismo, se exigía de ellos que hicieran una profesión de su fe públicamente. Y esta profesión de su fe era muy sencilla, pero era muy profunda para aquel contexto en el cual el mensaje, la predicación y el nombre de Cristo eran desconocidos. Ellos debían decir, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Kyrios. Y al declarar esto entonces, ellos eran bautizados e incorporados a la vida de la iglesia. Eso está claramente expresado por el apóstol en 1 Corintios capítulo 12, de los versos 1 al 3. Por lo tanto, ¿cómo nosotros vemos la confesión de fe? El confesar la fe es el resultado directo e inevitable de la fe genuina. La fe es un asunto del corazón, primordial y principalmente. Pero no existe fe verdadera que no impulse a hablar, anunciar, declarar y confesar, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra de Dios dice que tú no eres un creyente verdadero si no tienes una confesión de tu fe. Cuando nosotros vemos esto a nivel personal, sin duda alguna individual, de que profesamos, declaramos creer en Cristo, por lo tanto como resultado de nuestra fe, esto también se traduce a un nivel de la iglesia. La iglesia es la comunidad de los adoradores que dan testimonio de Cristo en el mundo y que dan pública profesión de fe en Cristo a lo largo de la historia y a lo largo y ancho del mundo, mientras la iglesia se va extendiendo por distintos territorios mientras los siglos avanzan. Es por eso que en la Reforma Protestante para nosotros fue tan importante mantener el carácter cristiano confesional. La Reforma no inventó las iglesias confesionales, la Reforma no reinventó la rueda. De hecho, un carácter fundamental de la Reforma es que la Reforma se reconoce como heredera del cristianismo, que se origina con los apóstoles, que ciertamente se origina con Cristo, con los primeros convertidos, con los apóstoles, con la predicación del Evangelio en los primeros siglos, pero que continúa a lo largo de los padres de la iglesia, que entre los siglos segundo y cuarto dieron testimonio de Cristo, organizando la teología cristiana y explicándola especialmente para el mundo incrédulo que no creía. Padres que hacían apología de la fe, aquellos padres de la iglesia que fueron aquellos que transmitieron la enseñanza que ellos a su vez habían recibido de los apóstoles, y ciertamente aquellos padres que organizaron, ¿cierto?, en un sistema coherente nuestra fe para que así pudiésemos nosotros de una manera más clara declararla. La iglesia, por lo tanto, reunida en el Concilio de Nicea ya en el año 325, allí entonces hace su declaración fundamental, declarando el Evangelio como acontecimientos reales, históricos, ocurridos en el tiempo y en el espacio, para salvación de todo aquel que cree y para renovación de toda la creación al fin de los tiempos, cuando Cristo vuelva en gloria y majestad. Todo eso ya lo declara el credo de Nicea, y hoy día nosotros usamos una versión reducida de ese credo, que es el credo apostólico.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. La Reforma Protestante es heredera directa de esos movimientos. La Reforma Protestante se arraiga fielmente en la iglesia de los primeros siglos y que se extiende a lo largo de toda la Edad Media con distintos niveles, ¿cierto?, de testimonio y con mayor o menor fidelidad según cuál sea la época que se vivió. Sin embargo, reconocemos que la confesión de fe de Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre, del Dios verdadero como el Dios trino que subsiste eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, esta profesión de fe debía ser mantenida fielmente a lo largo de los siglos. Los reformados no dijimos, jamás pensamos, nunca hemos creído que nada bueno ocurrió en la Edad Media, que por lo tanto hay que volver a los apóstoles porque durante todos estos últimos 15 siglos nada sirvió. Eso no es de reformados, eso es del movimiento radical anabaptista, donde hubo muchos entusiastas, como los entusiastas de Münster y de otros lugares en el contexto europeo, algunos de ellos con ideas tan radicales que incluso llegaron a tener más de 20 esposas y a declarar que la Nueva Jerusalén ya había ocurrido en la tierra. Grupos entusiastas basados solamente en las emociones colectivas ya existieron en el tiempo de la Reforma, y nosotros, los reformados, ciertamente tomamos abierta distancia de esos grupos. Incluso el mismo Juan Calvino era muy activo en no solamente contrarrestar todas las falacias y errores doctrinales de estos grupos de entusiastas, sino que él también se dedicó a predicarle a algunos de ellos, siendo que algunos de ellos se convirtieron a la genuina fe reformada, porque esa fe de entusiastas que quieren restaurar todo como eran los primeros apóstoles, negando todo el actuar de Dios durante la Edad Media, ciertamente no era el cristianismo genuino. Por lo tanto, nosotros somos continuadores de este cristianismo. Y es por eso que las iglesias reformadas rápidamente empezaron a tener confesiones de fe. Cuando Calvino llega, por lo tanto, a Ginebra, una de las primeras cosas que él hace es componer un breve catecismo, una breve confesión de fe que se llama Breve Instrucción Cristiana y que tú la puedes encontrar gratuita en internet. Fue una de las primeras confesiones de fe de la iglesia de Ginebra. Luego él ayudó a componer lo que fue la confesión de fe de La Rochelle, una confesión de fe de los reformados franceses que estaban bajo persecución, pero aún así realizaron un sínodo para hacer su declaración de fe. Uno de los discípulos de toda esta línea reformada, Guido de Bré, compuso lo que se llama y lo que está conocido hasta el día de hoy como la confesión de fe belga. Del mismo modo, entonces, nosotros tenemos a un grupo de alemanes reformados que en un contexto específico en Alemania, en el contexto de Heidelberg, de la Universidad de Heidelberg, componen también uno de los catecismos más antiguos de nosotros los reformados, el Catecismo de Heidelberg, que es uno de los documentos oficiales de fe de nuestra iglesia, de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Pero aquella confesión de fe oficial de la Iglesia Presbiteriana se compone cerca de un siglo después, entre los años 1643 y 1647 en Inglaterra. No tenía la intención de ser una confesión de fe presbiteriana. La idea era que esta confesión de fe pudiese servir para unificar a la Iglesia de Inglaterra. Sin embargo, rápidamente después ella fue desechada y se volvió a los antiguos 39 artículos de fe que tenía la Iglesia anglicana. Pero la Confesión de Westminster como documento quedó, fue adoptada por la Iglesia de Escocia, la cual es conocida, ¿cierto?, como la madre o la iglesia madre del movimiento presbiteriano. Desde allí salimos los presbiterianos. Y por eso que hasta el día de hoy los presbiterianos tenemos la Confesión de Fe de Westminster. Tres cositas para terminar, muy importantes. ¿Por qué tener una confesión de fe? Primero, como ya dijimos, porque es bíblico. Creo que eso ya está claro. Somos llamados y compelidos solemne y bíblicamente por la Escritura, por la palabra de Dios, a profesar nuestra fe. Pero también, en segundo lugar, porque es éticamente correcto. Porque ¿qué es lo que preferirías tú? ¿Conversar con alguien que oculta sus creencias y sus fundamentos y sus marcos? ¿O alguien que te dice de frentón, mira, esto es lo que yo pienso, yo creo esto, esto y esto, yo pienso estas cosas, este es mi marco, aquí está, incluso te lo entrego escrito si lo necesitas, explícito, y dentro de este marco yo razono, yo pienso y yo actúo. Así que podemos conversar y dialogar de manera abierta porque, por así decirlo, mi marco teórico ya está explicitado. Eso es ciertamente éticamente más correcto. Pero también en tercer lugar porque es útil. Es útil porque cuando tú tienes una confesión de fe, la confesión de fe no compite con la Biblia. Solo la Escritura es la única regla de fe y de práctica. ¿Y qué significa regla? Aquello por lo cual se mide lo demás. Regla es solo la Escritura.
es la única regla. Esta regla mide las demás para ver qué tan bien y qué tan mal están, qué tan acertadas y qué tan no acertadas están, y en qué aspectos necesitan ser perfeccionadas o necesitan ser mejoradas o necesitan ser tal vez complementadas con otras declaraciones que puedan ser más claras sobre temas que no fueron abordados en su momento. Eso es perfectamente natural. Ya el Concilio de Nicea tuvo una revisión. El credo que nosotros hoy heredamos como credo niceno, toda la iglesia cristiana, es en realidad el credo niceno constantinopolitano, que sufrió una revisión en Constantinopla varias décadas después del Concilio de Nicea. Es normal que la iglesia revise su confesión de fe. Y eso fue lo que se hizo, de hecho, efectivamente, ¿cierto? Y esa es la utilidad que tiene la confesión de fe, efectivamente. Al tenerla explícita, yo sé exactamente en qué aspectos y en qué puntos podría ser o mejorada o aclarada, a veces incluso corregida, que puede ocurrir. Nuestra confesión de fe, de hecho, fue corregida ya en el siglo XVIII en el contexto norteamericano, y todo movimiento presbiteriano actual en el mundo, Iglesia Presbiteriana de Brasil, Iglesia Presbiteriana PCA en Norteamérica, la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, ellas tienen el documento que fue revisado en Norteamérica, el cual corrigió algunos aspectos con respecto a la relación entre el magistrado civil y la iglesia. Y eso en el siglo ya XVIII, en el 1700, sufrió esas revisiones nuestra confesión de fe de Westminster. Por lo tanto, es natural eso. Entonces, yo sé exactamente qué corregir y cómo, pero también qué complementar. Porque tal vez hay temas que no son abordados porque en una determinada época no habían preguntas sobre ese tema. Pero luego en una nueva época surgen otras preguntas y vamos a la confesión de fe y decimos, sí, ella nos provee un marco suficiente en general, pero tal vez está faltando especificar un poquito más eso. Y es por eso que nuestra confesión de fe, en el caso de la Iglesia Presbiteriana de Chile, tiene además 2 capítulos más donde se hace explícita la doctrina sobre el Espíritu Santo y sobre el amor de Dios y las misiones. Temas que no era que estuviesen ausentes totalmente en la confesión de 33 capítulos, pero que necesitaban de alguna manera ser dichos de forma más explícita en el contexto de fines del siglo XIX. Estos 2 capítulos, que tal vez a algunos le parecerá que no tienen la misma riqueza, la misma retórica de los primeros 33 capítulos, que fueron muy bellamente compuestos, sin embargo se mostraron de gran utilidad. Y el gran teólogo ortodoxo llamado Benjamin Warfield, él mismo, si bien no estaba tan de acuerdo en que se sumaran 2 capítulos más a la confesión de fe, una vez que salieron y fueron aprobados, él reconoció que el calvinismo ortodoxo estaba fielmente expresado en el capítulo 34 y 35. Benjamin Warfield fue dicho de él que tenía un ojo de águila para identificar todo el problema doctrinal. Y él con su ojo de águila no vio problema en estos 2 capítulos. Si usted los lee, usted va a ver que además ellos resumen de una manera muy clara la doctrina bíblica y reformada sobre el Espíritu Santo, y también tornan de manera explícita, lo cual es muy especial porque los primeros 33 capítulos no eran tan explícitos sobre eso, en que es deber de la iglesia enviar, orar y dar recursos para las misiones. Eso no estaba explícito en los primeros 33 capítulos. Hoy, como Iglesia Presbiteriana de Chile, tenemos un capítulo 35 de nuestra confesión de fe que obliga a toda iglesia presbiteriana a ser activa en las misiones, yendo, enviando, dando recursos y orando. Eso ciertamente es de gran valor. Pues bien, no hay indicios de arminianismo en esos 2 capítulos, como algunos tienden a pensar, no hay indicios de liberalismo, todo eso son falacias y basta una lectura atenta para darse cuenta que es así. Por lo tanto, la confesión de fe tiene su utilidad, de que uno puede decir, ok, ¿qué es lo que tenemos y qué es lo que puede ser complementado, corregido, mejorado? Es explícita, por lo tanto, torna explícita nuestra fe. Así que tiene grandes utilidades. Una última utilidad que yo quisiera por último destacar es que efectivamente la confesión de fe tiene la utilidad de que es la regla por la cual la iglesia enseña. No se enseña según lo que el pastor siente, según el carisma del pastor, según lo que el pastor quiere determinar, según lo que el pastor guía, según los énfasis que el pastor quiere dar. La iglesia enseña conforme a la confesión que ella aprobó. Eso te permite a ti como miembro ser librado de la tiranía pastoral, que es una amenaza constante, especialmente en aquellos que puedan tener un carácter, una personalidad un poco más carismática. Por lo tanto, es muy importante tener en consideración esto. La Iglesia de Jesucristo necesita una confesión de fe, porque es bíblica, porque es éticamente correcto, pero también en tercer lugar, porque es útil, librándonos también de que la Iglesia sea dominada por la enseñanza de ciertas personalidades carismáticas, y en vez de eso la Iglesia es guiada por la enseñanza que está explícita en un documento dentro del cual nosotros actuamos y desarrollamos la misión. Que Dios les bendiga.